hecho que provocó una fuerte desazón en el pequeño mestizo fue sin duda la separación de sus padres. Se casa con una española o hija de españoles nacida en la región del Caribe, bastante joven, y el conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas entrega a Chimpogio a un español de muy bajo linaje, para hablar con los términos de esa época, pechero, se decía, es decir, que tiene que pagar impuestos. Sabemos, los nobles estaban exentos de esto. Entonces eso fue para él seguramente muy doloroso y traumático. Doloroso porque tuvo que compartir a su padre, sentirse alejado de su madre, sentir por otro lado que descendía en las jerarquías. Ya anciano, el Inca recordaría sus felices juegos por Sacsayhuamán y el Rodadero. Las veces que observó entusiasmado las costumbres indígenas que sobrevivían a pesar del dominio español. Asimismo, nunca olvidó el encuentro con su primo, el Inca Sayri Túpac, hijo de Manco Inca, cuando éste salió de Vilcabamba después de reunirse con el virrey Hurtado de Mendoza. Sayri Túpac le hizo besar sus manos y ambos jóvenes bebieron chicha de un quero de plata en forma ritual. Es muy probable que su afición a los caballos y a los juegos de las cañas estuviera vinculada a otra afición, a la afición de recorrer las serranías del Cusco, de jugar con los parientes indios. En mayo de 1559, cuando tenía 20 años, falleció su padre, el capitán Sebastián Garcilaso. En su testamento dejó como herencia a su único hijo varón 4.000 pesos para que estudie en España, diciendo: porque así es mi voluntad por el amor que le tengo, por ser como es hijo natural. En 1559, antes de partir a Lima y embarcarse hacia España, el Inca Garcilaso de la Vega pudo ver 5 momias incaicas que fueron encontradas en el Cusco por el corregidor Polo de Ondegardo. Una de estas era la de su tío abuelo, el Inca Huayna Cápac. Todas habían sido enterradas con los lujos que poseían en vida. También recordó que estas momias habían paseado por calles y plazas en el Cusco, siendo reverenciadas por indios y por españoles, porque eran cuerpos de rey. De alguna manera, este encuentro simbolizaba el nexo entre el Inca y sus orígenes imperiales y el orgullo de ser parte de la nobleza incaica. Es como una suerte de prueba tangible que él presenta de todo lo que es su pasado, concentrado en esta dinastía que nada tendría que envidiar a la dinastía de los monarcas europeos, y que es más, incluso resultan ser momificados y a los cuales se les rinde culto, pleitesía. Luego de despedirse de su madre, la mujer que más amó en su vida, Gómez Suárez partió a Lima con idea de llegar al Callao y embarcarse rumbo a la lejana España. El viaje hacia la capital del virreinato duró 1 mes y medio. El historiador José de la Riva Agüero cuenta que en 1560,
cuando el Inca Garcilaso visitó Lima, se quedó maravillado con su trazo regular y simétrico. Garcilaso también pudo ver el cuerpo de Francisco Pizarro en una caja, metida en un agujero al lado del altar mayor de la catedral. Hoy, los restos del marqués Francisco Pizarro descansan en esta cripta, también en la Catedral de Lima. El joven Gómez Suárez abordó un navío en el Callao y después de un largo viaje llegó a Montilla, una pequeña villa en Andalucía. Allí fue recibido por su tío, el veterano capitán Alonso de Vargas, hermano de su padre. En Montilla, sin pensarlo, se quedaría a vivir 30 años. Ya instalado en casa de su tío, partió a Madrid en 1562. Se presentó ante el Consejo de Indias, solicitando que se reconozcan los servicios que su padre había prestado a la corona. Su petición de favores fue rechazada, porque el licenciado Lope García de Castro sacó a luz una crónica, según la cual el capitán Sebastián Garcilaso había ayudado al rebelde Gonzalo Pizarro durante la batalla de La Guarina en 1547. Es curioso porque es un reclamo doble. Pide reconocimiento por las acciones prestadas por su padre y también como una restitución patrimonial a su madre, que era una noble incaica, ¿no? Y por supuesto que tuvo la mala fortuna de cruzarse con un funcionario que había estado en el Perú y que le dice: ¿cómo te atreves tú a pedir si tu padre es un traidor? ¿Por qué? Porque le había dado el famoso caballo, ¿no? El caballo Salinillas, en el peor trance de la batalla de Guarina, y asegurado la supervivencia de Gonzalo Pizarro. Luego de esta amarga experiencia, Gómez Suárez decidió reivindicar la memoria de su padre. Si la corte le hubiera dado lo que buscaba, quizá nunca hubiera sido escritor. Desde que cruzó a España, comenzó a llamarse Garcilaso de la Vega, igual que su padre, y abandonó su antiguo nombre de Gómez Suárez. Otro factor que aceleró el cambio de nombre fue que en Montilla vivía, por esos años, un vecino de alcurnia que también se llamaba Gómez Suárez de Figueroa. Más o menos al llegar a Montilla, por esos años, al llegar a Europa y España, decide cambiarse de nombre, ¿no? Y abandona el Gómez Suárez por el mismo nombre de su padre. Y muchos han visto una necesidad de reivindicar al padre. En Montilla, ayudó a su tío en la administración de sus bienes y la crianza de caballos. La tranquilidad de su vida aldeana sufriría un gran cambio en 1568. Ese año estalló la rebelión de los moriscos contra la corona española. En un intento de integrarse o de asimilarse a la sociedad española, el Inca Garcilaso ingresó al ejército del rey y junto con este combatió contra los moriscos, contra los moros, que eran ciudadanos musulmanes convertidos a la fe católica en España. Estos se rebelaron contra la corona en la región de las Alpujarras, en Granada. Para Raúl Porras Barrenechea, con esta acción, el Inca Garcilaso decidió ser español y romper con las Indias. La revuelta fue sofocada violentamente. Garcilaso fue ascendido a capitán en mérito a su destacada participación en este conflicto. Varios investigadores, sin embargo, han criticado la actitud de Garcilaso de la Vega porque
combatió contra los moriscos, que eran semejantes a los rebeldes incas de Vilcabamba. La vida de Garcilaso estuvo llena de estas contradicciones propias de un hombre que vivió a caballo entre dos culturas. Él llega a España cuando tiene 20 años y la guerra con los moriscos es un tiempo después, más de 10 años después. Hay quienes han visto en su lucha contra los moriscos una suerte de traición a quien debía haber tenido su destino unido a los desposeídos, haciendo una especie de ecuación: los ejércitos y las mesnadas del Marqués de Priego equivaldrían a los conquistadores y los moriscos a los incas. Luego de Alpujarras, Garcilaso abandonó la carrera de las armas. Volvió a Montilla, donde lo sorprendió la noticia de la muerte de su tío, quien había dispuesto una herencia para su sobrino. Esto le daría al joven mestizo la tranquilidad económica vital para que pudiese dedicarse a las letras. En esa época, el virrey Francisco de Toledo en el Perú enrumbaba políticamente el virreinato hacia la era colonial, terminando con el dominio de los viejos conquistadores. Su madre falleció en 1571 y él sintió que las puertas del Perú se le cerraban para siempre. No tenía heredad alguna en América, mientras que en España era un mediano propietario de tierras. La política de la corona en los Andes favorecía abiertamente a los peninsulares y recelaba de los mestizos con sangre real y sin fortuna. Precisamente su caso. Así que, sin opciones, se fue quedando en España para siempre. Sin embargo, la nostalgia lo envolvería. Yo sí creo que es un personaje extraordinario, tiene aciertos cada una de sus digresiones, es un cuento maravilloso, tiene críticas veladas al abuso, es un hombre cauteloso por otro lado, es un hombre asediado por la melancolía.